En el episodio de hoy os enseñaré cómo cambiar la bobina de una motosierra que no hace chispa. Primero siempre quitáis la tapa superior, desenroscáis el tapón, quitáis la tapa y tenéis aquí lo que sería el filtro de aire y la bujía. Quitaríamos el filtro de aire para tener más espacio. ¿Qué pasa? Que normalmente lo que hacemos todos es cambiar la bujía. Y aquí en la bujía va un cable. Como podéis ver aquí el cable de la bobina se ha roto. Entonces procederíamos a cambiar la bobina. Para quitar la bobina habría que desmontar toda esta placa de aquí. ¿Vale? Lleva una serie de tornillos. Los aflojaremos todos y quitaremos la placa. Una vez aflojados todos los tornillos, aquí hay uno que no se aprecia pero está aquí arriba, ya saldría la tapa. ¿Vale? Dejando al descubierto. Bueno, no se aprecia muy bien, pero esto sería la bobina. Quitaremos esta placa de aquí, negra, que solo va tirando, ¿vale? Dejando todo lo que sería el plato al descubierto. La bobina no se aprecia bien, pero es esto de aquí, ¿vale? Tiene dos tornillos, uno aquí y uno aquí debajo del cable. Los aflojaríamos y ya saldría lo que es la bobina. Habría que desconectar este cable de aquí, ¿vale? Y recuperar el cable que va hasta la bujía. Ahora se ve mejor. Un tornillo aquí y otro aquí. Lo aflojaremos y sacaremos la bobina. Vale, ahora ya lo sacaríamos y la sustituiríamos por una nueva. Consejo que os doy cuando compréis una motosierra. Estos grandes centros comerciales, el problema que tienen es que son motosierras tan genéricas que luego para encontrar una pieza te tiran la vida. Vale, yo he encontrado la misma, dando medidas y demás, pero he tardado como más de un mes en encontrar la pieza. Cuando vais a un minorista que os ofrece una motosierra, por ejemplo, la marca Steel, y vale 300 pavos, nos echamos la mano a la cabeza. Pero cuando se te rompe una, que ha pasado 2 días de la garantía y no encuentras piezas en ningún lado, te ha costado 80, también te echa la mano a la cabeza. Pues nada, lo único que habría que hacer ahora es ponerla en su emplazamiento. Bueno, quitaremos este cable de aquí, que este no nos sirve para nada, ya que pondremos el que ya trae la máquina. Vale, una vez quitado los cables, la pondremos en su emplazamiento, pondremos los tornillos. Y conectaríamos el cable. Meteremos el cable de la bujía. Costará un poco más ahora que antes. Me ayudaría un alicate de punta plana, ya que no puedo casi cogerlo. Vale, lo sacaremos por su ubicación. Vale. Pondremos la carcasa, la que recoge el cable, con su respectiva guía. La pondremos en su sitio. Es muy importante meter el cable en su guía, porque si no, al girar la cuerda podéis llevaros el cable por delante.
Y ahora ya pasaríamos a poner el tema del sistema de arranque. Vale. Y haríamos el proceso que hemos hecho para desmontar, pero al revés. Apretaremos los tornillos y luego ya conectaríamos la bujía. Como decíamos, este es el cable de la bobina, ¿vale? El cable nuevo. El cable viejo prácticamente no ni llegaba porque se haya partido lo que es la pipa. Para comprobar que la bobina funcione y que esté bien colocada, sacaremos la bujía. Normalmente estas motosierras ya vienen con una llave para poder sacar la bujía. La colocaremos en la pipa, con el cable, como lo queráis llamar. Pondremos la llave así, que toque el chasis. ¿Vale? Con esta llave así, tocando el chasis y la bujía, debería de verse mejor la chispa. Apagaremos la luz y lo probaremos. Como se ha podido apreciar en la imagen, se ve esa chispa. Pues a la luz del día no se ve. Eso significa que ya la bobina funciona y le da la suficiente energía a la bujía para hacer la chispa. Pues nada, espero que os haya gustado el capítulo, os suscribáis y que le deis a un like. Muchas gracias y compartirlo. Hasta el próximo capítulo.